Ya se lo decía en nuestro primer resumen del día. Ayer se registró en el reporte diario de la Secretaría de Salud un número de personas fallecidas por COVID que no se había visto desde hace 4 meses, más de 4 meses, desde mediados del mes de septiembre. Y vamos a platicar al respecto con el doctor Andrew Comas, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y además miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola Pascal, muy buen día, muchas gracias. Bueno, el presidente López Obrador ha insistido en diferentes tonos que pues ya pasó lo peor de esta pandemia y sin embargo ayer vimos pues un número de fallecimientos que hace mucho que no veíamos, el más alto de esta cuarta ola. ¿En qué punto estamos de acuerdo con los datos, doctor? Bueno, digo, como comentario, desde abril de 2020 el presidente ha dicho que ya pasamos lo peor de la pandemia. En este momento estamos en el pico de la pandemia, bueno, acabamos de pasar el pico y veo difícil que vayamos a rebasar ese pico de los 60,000 casos porque cada día otra vez están haciendo menos pruebas que antes, ¿no? Llegamos a tener 0.8 pruebas por cada, ¿cómo se llama? Por cada 1,000 habitantes, ahorita vamos en 0.2, ya es un número de veras ya ridículo, y aún así la positividad es muy alta. Entonces, sí estamos en digamos, un pico que se va a convertir en meseta y que esta y la próxima semana calculamos andar en promedio los 40,000 casos al día, pero sin duda son mucho más y como ya esperábamos, bueno, pues ya empezó ya es muy claro el repunte de hospitalización y también ya empieza el repunte de mortalidad. Lo que no sabemos es qué tan grande va a ser la mortalidad. Y la otra cosa muy preocupante de esta mortalidad es que más o menos entre el 80% de las personas son no vacunadas. Pero el gobierno nos dice que ya vacunó a más del 95% de los mayores de 18 años. Entonces, o sea, aquí ya no va a empezar a cuadrar la cantidad que dice que tenemos de cobertura con la cantidad de gente que nos está muriendo. También tenemos que considerar que hubo vacunas de muy baja eficacia que no se deben haber aplicado como CanSino, por ejemplo, o vacunas de dudosa calidad, por algo no lo ha aprobado la OMS, porque así lo reportó la OMS, que hay dudas en su calidad de producción, como es la Sputnik. Por cierto, doctor, esa es la vacuna de refuerzo que le están poniendo al grupo de edad de 40 a 49, Pues por lo menos sí, aquí en la Ciudad de México. claro, y yo reto a la doctora Oliva López y a la doctora Claudia Sheinbaum que me enseñen un solo artículo científico que me diga que la combinación de la primera dosis de la Sputnik me va a generar mayor cantidad de anticuerpos, ya sea si la mezclo con AstraZeneca o con Pfizer. Sabemos que es segura porque mucha gente ha hecho estas combinaciones y no les ha pasado nada, y los reportes de farmacovigilancia no han reportado nada. La cosa es si los Pero no protege, quiere, ¿no? la cosa es si lo protege, o sea, Sí, aquí algo que no entiende el gobierno es la economía. sí. Yo puedo gastar 1,000,000 de pesos en dar 10% más de protección, o puedo gastar yo 1,200,000 en dar 300 veces mayor protección, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, ha habido una gran variabilidad entre la primera y la segunda dosis, motivo que también explica por qué un porcentaje importante de las muertes tienen esquema completo, o gente que no ha recibido la tercera dosis y que ya vamos muy tarde en la tercera dosis. Sí. Entonces, si vamos nosotros considerando estos factores, pues sí vamos a tener una mortalidad importante en los mayores de 65, 60 años que no tengan la tercera dosis, los mayores de 18 que no estén vacunados, o los mayores de 18 que tengan factores de riesgo y que tengan esquema incompleto o que no tengan terceras dosis. Entonces estamos, digamos, ante un escenario complicado porque no sabemos realmente qué tan protegida está la población en términos de cuántas vacunas ha recibido, cuáles vacunas, en qué momento les han puesto las vacunas. Así es, porque de hecho es información que no es pública. Ujú. Alguna vez a través de la Dirección General de Epidemiología y de Ciencia quise yo acceder a esa información. Me dijo, bueno, te la podemos enseñar, pero tienes que firmar un convenio de confidencialidad en el cual no puedes reportar ni publicar nada de lo que veas. Entonces, pues, ¿para qué quiero ver yo esa base de datos? Porque es importante saber en qué momento se puso la primera dosis, en qué momento la segunda dosis, a qué grupo de edad le puse cada vacuna, Sí. en cada estado, porque algo que tenemos que entender es que para yo calcular el impacto de la vacunación,
tengo que saber el nivel de cobertura y la eficacia, ¿sí? Y entonces, hoy por hoy vamos a ver, o ya, de hecho ya se empezó a ver desde la segunda parte de la tercera ola, que lo que se había reducido de casos y de mortalidad en mayores de 60 años, a partir de la segunda mitad de la tercera ola se volvió a incrementar. Ujú. Y otra vez vemos que se está incrementando tanto la mortalidad, de hecho en todos los grupos de población, y en parte esto se debe por la pérdida de efectividad de las vacunas, por no aplicar a tiempo la tercera dosis. Ahora, que no nos sorprenda que ahorita tenemos el incremento de mortalidad, porque yo sé que hace unas semanas Hugo López-Gatell decía de que no había la cuarta ola porque no había incremento de mortalidad. Bueno, pero de la tercera ola por efecto de vacunación ya sabemos que ya van a ir desfasadas los casos, las hospitalizaciones y las muertes. Si nosotros desde hace 2 semanas ya veíamos el incremento de hospitalizaciones, Ujú. pues ya tocaba que esta semana viéramos claramente el incremento de muertes. ¿Hemos llegado al pico en fallecimientos de esta cuarta ola? No, no, pero no creo porque nosotros el pico lo alcanzamos ya prácticamente hace casi 2 semanas Ujú. y el desfase entre casos y defunciones lleva entre 14 y 21 días actualmente, Sí. ¿sí? Con los datos que nos reporta Salubridad. Ahorita estamos empezando a ver el crecimiento de la mortalidad. Y la otra cosa con la mortalidad es que aunque el sistema de la red IDAG te pone muchos lugares con que no hay saturación hospitalaria, pues tú los digo, si mandan a cualquier reportero a la calle, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues vas a encontrar que es un calvario encontrar hospital, Ujú. ¿sí? Que al final de cuentas sí lo pueden terminar encontrando, pero esa pérdida de tiempo y ese andar peregrinando de Claro. hospital en hospital en hospital, también impacta tarde o temprano en la mortalidad directa o indirecta Por por COVID. supuesto. Pues, doctor, vamos a seguir muy pendientes de estos datos y en comunicación con usted. Si nos permite, muchísimas gracias por estos minutos. Claro, que tengan un buen día, Pascal. Saludos. Gracias, el doctor Andrew Comas, profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.